Casi siempre que llego del trabajo, eh, nos ponemos a cenar con mi esposa, tratamos de no cenar tanto porque vengo tarde, tipo 23 horas, ahora con esto de la cuarentena, si no vengo más tarde. Y resulta que mientras tratamos de cenar algo, buscamos también algo para mirar, para entretenernos, a más de que también mi esposa me va contando todas las cosas que se vino reservando para contarme a la tarde. Y mientras compartimos, momento ameno, agradable, mientras buscamos algo, casi siempre buscamos una comedia romántica para mirar. Somos romanticones nosotros. Vieron que hay gente, hay hombres que miran todo acción, sangre que cae por el televisor, pero bueno, yo ya me calmé un poco, ya no busco tanto. Busco más comedia romántica y entre que miramos eso, cenamos. Pero resulta que vine hace unos días y dije, quisiera buscar otra cosa, ya basta de comedia romántica. Entonces busqué otras cosas y me interesó mucho estos jóvenes que por ahí andan por todo el mundo, filmando las diversas costumbres. Es como si vienen a Argentina y muestran las costumbres de Argentina, las empanadas, el mate y todo eso, para ellos es novedad. Bueno, estos españoles se fueron para la India y mostraban las novedades de India también. Y me interesó mucho un casamiento, aparte de las arquitecturas que han hecho ahí en India, ¿no? Que uno ni se imagina. Me entusiasmó mucho, me divirtió ver un casamiento hindú. Y cómo el novio llegaba pero vestido de billetes, todo de billetes. Y bueno, le preguntaban por qué era todo eso, y había una ceremonia, un montón de tambores sonando y gente bailando ahí. Me divirtió tanto que dije, y yo le decía a mi esposa, ¿viste qué diferente que es lo que es allá un matrimonio de acá, un casamiento? Y le digo, imagínate, Oriente de Occidente totalmente distinto. Ahora me entusiasmé, voy a buscar una boda judía, que yo ya había visto, pero me gustó buscar más profundamente una boda judía, tradicional, porque los judíos también se han modernizado, digo, a la antigua, como se hacía antes. Y por ahí encontré como se hacía antes. Y para mi sorpresa, en ese video, porque se ve que quienes hicieron ese video lo hicieron con el fin de mostrar bien claramente cuál era la tradición de los judíos. Y lo primero que veo que va pasando, porque se ve que ellos hicieron ese video con la finalidad de ser instructivo, bien instructivo. Y entonces no hablaban en hebreo, porque ellos hacen las oraciones en hebreo y todo eso, pero mostraban qué era el significado. O sea, ni siquiera te pasaban la voz lo que decían, te pasaban exactamente lo que significaba. Y para mi sorpresa, lo primero que leo ahí dice, la boda hebrea es la unión de dos neshamot, elegida desde antes de la creación del mundo. Oh. Y yo ya sabía lo que era neshamot, que viene de neshep, que significa alma en hebreo. O sea que la unión de dos almas elegidas desde antes de la creación del mundo. Mirá lo que creen. Y después seguían pasando algunas cosas más y otra cosa que me quedó muy grabado y que decía, representa la unión del Mashiach con Israel, el Hatán, o sea el esposo, y la Kalá, la esposa. Y te enseñaban más y más y más, pero eso rescaté para compartirles a ustedes, porque me acordé, quería compartírselo. A mí me llegó tanto porque me llevó a pensar qué tremendo, cómo hay una similitud tan grande, porque nosotros hoy en día somos el Israel espiritual, el verdadero Israel, los hijos verdaderos de Abraham, los que creemos como creyó Abraham,
Y Dios al fin y al cabo nos ve como su pueblo y como su elegida, la iglesia llamada la novia del Cordero. Qué tremendo. Y yo me corrían pero miles de pensamientos con respecto a la similitud que hay entre el pueblo de Dios hoy en día que somos nosotros y todo lo que estaba viendo allí. Por ahí me pongo a pensar de que la mayoría de las jovencitas quisieran encontrar un hombre bueno, inteligente, trabajador y honesto, a quien puedan entregarle por completo todo su amor. Y quisieran encontrar unas cualidades tremendas, ¿no? La mayoría de las jóvenes después, cuando pasa el tiempo por ahí, cuando vemos fuera de la iglesia o cuando vemos que no han estado cimentados en el Señor, después vemos todos, o escuchamos, mejor dicho, todos los fracasos matrimoniales, vemos la decepción en la joven o la decepción en el joven, tanto marido como tanto esposo como esposa, vemos que quedan decepcionados unos del otro. Y cuando las jovencitas empiezan a tener esas expectativas, me imagino a los padres, ¿no?, que están ahí cuando ya empiezan a tener entre cerca de 15 años o por ahí, un poco más, y empiezan a tener esas expectativas de ponerse de novio y querer encontrar a su amado, ¿no?, para toda su vida. Yo me imaginaba la cara de Balmaceda y la voz de Balmaceda cuando llega el pretendiente a la casa y le dice: mira, le rompes el corazón y olvídate de vivir. Me imaginaba algo así, ¿no? Porque en los padres, el cuidado, ese cuidado que tienen con las chicas, con sus hijas. Pero también me imaginaba de que hay una joven enamorada que nunca jamás será decepcionada. Ella ha tenido el privilegio de ser llevada a comprometerse con el hombre más bueno, con el hombre más sabio, con el hombre más hermoso, con el hombre más valiente y más rico que jamás haya existido. ¿Saben quién es, no? Es la iglesia. Ustedes, si se fijan en las películas que solemos ver, por más que no sean comedias románticas o no tengan el gusto que nosotros tenemos, pero por ahí son de aventuras o de lo que sea, pero la mayoría de las películas siempre tienden, porque por ahí te cuentan de guerras y un montón de cosas, pero si te cuentan de una guerra, ¿qué hay en medio de esa guerra? Porque no te ponen un documental. Te encuentran que en medio de esa guerra estaba ella, y en medio de esa guerra estaba él, y todo gira alrededor de él y de ella, y que se mataban y se odiaban. Suponete Alemania con Inglaterra, en un odio terrible, pero resulta que después ella era inglesa, él era alemán, y se terminan enamorando y se terminan casando los dos. Tuvieron que sortear un montón de obstáculos, porque ¿cómo? Imagínate, los alemanes vieron que ¿cómo te vas a poner de novio con una inglesa? Y a la inglesa, imagínate, con un alemán, pero te hubieras muerto antes de ponerte de novio con un alemán. Pero todo gira en torno a que el amor entre ellos supera todos los obstáculos. Y pensar en esto me hace pensar de que en el universo y en la historia de toda la humanidad, que nosotros tenemos conciencia, desde que leemos Génesis hasta Apocalipsis, todo gira en torno a una boda. Es como una gran película. Y esa boda es el final feliz de la historia. Así como ustedes vieron que terminó feliz. Por ahí vemos algunas películas y
Con mi esposa no. No me gustó, dice mi esposa, cómo terminó. Claro, porque ella se murió y al final, no sé, esperábamos que terminen felices, casados los dos, comiendo perdices, todo eso. Pero cuando se te muere uno, se te muere el otro, te queda esa incertidumbre y ahí terminó. Qué lindo que es cuando tiene el final feliz. Miraste la película y decís, valió la pena todo lo que pasaron porque al final terminaron los dos felices. En esta boda celestial, que muy en breve se va a producir, la palabra de Dios relata todo esto como el final feliz de todos los obstáculos que tiene que pasar la amada aquí mientras está en espera y el amado allí mientras está también en espera. Así que les recuerdo, decía, la boda hebrea es la unión de dos neshamot, o sea, almas elegidas desde antes de la fundación del mundo, decía ese video. Y me acuerdo de, no lo busquen, yo se los menciono, después sí le voy a hacer buscar algo, así no perdemos tiempo. Ustedes ya conocen Efesios capítulo 1, verso 4, donde dice el apóstol Pablo, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, mencionando Pablo cómo fue elegido el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, nosotros. Dice Efesios 1, 4, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Qué parecido. También les dije que decía, representa la unión del Mashiach con Israel, el Hatán el esposo y la Calá la esposa. Me acordaba cuando la palabra dice varias veces de la iglesia como la esposa. En los versículos que, 2 de Corintios capítulo 11, verso 2, el apóstol Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hablando de la iglesia de Corintio, que el apóstol la había presentado como una virgen pura a Cristo. Hablando a los Efesios, capítulo 5, verso 25 al 27, muy conocido el versículo, en los versículos donde el apóstol Pablo presenta a la iglesia que fue rescatada por el Señor y la enseñanza en el matrimonio. Mujeres están sujetas a Cristo como la iglesia está sujeta, mujeres están sujetas al esposo como la iglesia está sujeta a Cristo, habla. Esposo amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una muestra insuperable de amor sacrificial, rescatando a su amada para presentársela así como una iglesia gloriosa. O sea que el apóstol Pablo termina diciendo ahí, grande es este misterio, y yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia, ¿no? Dice el apóstol Pablo. O sea que hay mucho para hablar, pero lo menciono para que veamos esa similitud de cómo la iglesia es vista por el Señor también. El Señor la ve, simbólicamente la ve como una doncella que está de novio. Cantar de los Cantares es una representación tremendo de esto. Sí quiero que compartamos Ezequiel, capítulo 16. Este capítulo, una vez cuando lo estaba leyendo, me llamó tanto la atención, porque muchas veces Dios compara al pueblo de Israel, lo compara también como una mujer. Aquí justamente lo compara como una mujer que en realidad cuenta toda una historia, como que al principio era una bebé abandonada a morir en el desamparo,
sigue la historia relatándola hasta que la muestra como una jovencita salvaje, criada en lo salvaje, hasta que él la rescata y le comunica todo su amor. Fíjense, Ezequiel capítulo 16, verso 1 en adelante, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo misericordia de ti, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y sigue el relato. Yo quería compartirles hasta allí, porque me impactó mucho cuando yo leía en ese tiempo este pasaje, porque yo pensaba cómo el Señor muestra el origen, que no fue un origen, digamos, judío, no fue un origen del pueblo de Él, sino que fue un origen pagano al cual hace referencia, como diciendo el Señor: venías ya de un origen malo, como muchos de nosotros que venimos de un origen malo, que el apóstol Pedro habla de que hemos sido o venimos teniendo una herencia fea, mala, y después esa herencia Dios la cambia por una herencia bendita, una herencia que nunca se va a destruir. Pero también el Señor muestra cómo nadie tuvo compasión de esta jovencita, de esta niña. Nadie daba nada por ella. Él pasa, le hace vivir, la rescata y comienza a crecer. Y hay mucha similitud en cómo el Señor nos rescató. Él es el Redentor. Y aun cuando estaba en su desnudez, a mí me llama la atención porque es todo simbólico, esto no es literal. Y al ser simbólico, entiendo de que estar en la desnudez, entendía, porque yo me ponía a pensar y digo, ¿qué significará esto? Y uno llega a entender, por eso es que la Biblia habla de que somos vestidos con vestiduras de salvación hoy en día. Y pude entender de que desnudez habla de vergüenza. Cualquier persona que se encuentre desnuda en medio de la gente es una vergüenza. De hecho, la persona siente vergüenza y no sabe cómo cubrirse. O sea, habla de vergüenza y de indignidad. Pero cuando esa persona es vestida, así como Dios nos ha vestido a nosotros, con vestiduras, al fin y al cabo, que las vestiduras que tiene la amada son vestiduras de lino fino, limpio, blanco, resplandeciente. O sea que son
digamos, no está vestida así nomás. Está vestida de gala, elegantemente, con las mejores vestiduras que se puede encontrar. Vieron que por ahí las mujeres son de ver esto, pero yo me imagino. Vieron que, ¡ay, qué te pusiste! ¿Dónde compraste eso? ¿Vieron esas expresiones? ¡Ay, yo quería tener eso! Piel Cardano, no sé cómo se llamará. Ese saco, ¿dónde lo venden? Y entre ellas están allí. Imagínate las vestiduras que tiene la iglesia, el pueblo de Dios. Es la envidia de todos aquellos que no son pueblo de Dios. Son vestiduras de lino fino, blanco, resplandeciente, destellante, deslumbrante. Qué maravilloso las vestiduras que hemos venido a tener en el Señor nosotros. Y ni cuenta nos estamos dando todavía. Pero esas son las vestiduras que hablan de una vida de obediencia a la palabra. Habla de estar en comunión con Él y estar en obediencia. Todo eso simboliza esas vestiduras. Así que quiero darte la alegría. Estás en obediencia, estás en comunión con el Señor. Bueno, quiero que sepas que hay vestiduras blancas, resplandecientes sobre tu vida. Si uno no está en obediencia, no está en comunión, ¿qué tiene? Puede llegar a tener unas vestiduras de vergüenza, de indignidad. Qué lindo que es estar en obediencia y en comunión. Por eso me llama la atención cuando dice, cubrí tu desnudez, te di dignidad. Te saqué la vergüenza, te hice digna. Y dice, entré en juramento, te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y yo pensaba, ¿cuándo el pueblo de Israel fue enteramente del Señor? Para que el Señor diga, y fuiste mía. Porque después habla de que ese pueblo de Israel, o sea, habla de esta mujer, habla de que hizo de las suyas, lo abandonó el Señor, hizo cualquier cosa, que es la historia de Israel. Que es algo que nosotros no tenemos que hacer jamás. Nunca jamás tenemos que ser infiel al Señor. Nunca jamás tenemos que ser infiel. Porque lo único que pretendía el Señor de esta mujer, simbólicamente hablando del pueblo de Israel, es que le sea fiel, nada más que eso. Serle fiel. Qué maravilloso que es ser fiel al Señor. Una persona que ha sido rescatada de lo más bajo, que ha sido engalanada a lo sumo, teniendo el privilegio en aquel tiempo, en aquella época y según aquellas costumbres, una mujer sin marido era una vergüenza terrible, era una persona que hoy en día no, hoy una mujer sin marido. Hablan entre ellas, más sí, solterita y sin apuro, dicen, ¿vieron? No hay problema. Pero en aquel tiempo una mujer sin marido era algo terrible. Porque no habían las leyes que benefician como hay hoy en día. En aquel tiempo el marido era todo lo que hoy en día le da el gobierno, el trabajo, y la mujer es ayudada mucho. Pero en aquel tiempo una mujer no era nada. Era solamente un objeto al cual se lo tenía ahí para que sirva y nada, ni siquiera la contaban en los registros. Venía alguien y decía, ¿cuántos hijos tenés? Pero tengo 3 hijas. No es nada. Valía si tenía hijos, no hija, para que veamos que la mujer no valía nada. Pero si tenía un esposo, esa mujer era dignificada y comenzaba toda una reivindicación de esa persona, si tenía un esposo. Le daba dignidad, le daba todo un futuro y podía, encima, al procrearse, podía tener muchas expectativas esa mujer. Si no, no era nada. Y hoy en día nosotros sabemos que sin el Señor no somos nada. Y en el Señor tenemos toda la dignidad
y tenemos todas nuestras expectativas suplidas. Todas las esperanzas las tenemos en el Señor. Así que pensaba yo, ¿cuándo Israel fue del Señor en realidad? Dice, y fuiste mía. Entré en pacto contigo, el pacto del matrimonio, el pacto de las bodas. Te juré mi amor, le quiere decir el Señor cuando dice, entré en juramento contigo, te juré amor eterno. Le dice, y fuiste mía por un tiempo, y después ese pueblo se aleja del Señor, sigue haciendo de las suyas. ¿Cuándo el pueblo de Israel fue del Señor? Hubo un tiempo que lo fue enteramente del Señor. Así como nosotros anhelamos y decimos, Señor, quiero vivir bajo tu voluntad, bajo tu poder, todo momento. Quiero ser guiado por ti, vivir tomado por tu Espíritu Santo. Así es la mejor manera de vivir. Y el Señor entonces ve que la iglesia, porque esto tiene que ocurrir con la iglesia, pero en el buen sentido, la iglesia sí es aquella en la cual el Señor tiene puesta toda su esperanza y sus expectativas. Y el Señor sí espera que su iglesia, a diferencia de esta mujer que fue infiel, de Israel que fue infiel, por eso está como está, y llegará un tiempo en que Dios va a tratar con Israel nuevamente hasta que se vuelva todo enteramente, como dice Romanos 11. Pero mientras tanto, hay una doncella en la cual el Señor ha puesto sus ojos, y es la iglesia, la elegida. Y sí, yo puedo entender lo siguiente. Al comparar a su pueblo con una novia, podemos entender que el Señor se muestra como protector, proveedor, afectuoso y pendiente de todas nuestras necesidades. Quería hacerles entender esto porque cuando escuchamos que la iglesia es la novia del Cordero, es la amada del Señor, estamos significando de que Él, como el novio, Él no es cualquier novio. Él no es un novio indiferente que está mirando televisión, jugando en la PlayStation y ve que su novia está mal y bueno, que se arregle y sigue jugando. Él es un novio que está pendiente de su amada y como novio es el más valiente, el más pudiente. Como novio es protector de ella. Ustedes fíjense, piensen los varones, si están de novio, y viene un sinvergüenza, un ladrón, y ven que su novia está por allí haciendo una compra y ese malhechor ahí comienza a atacarla a su novia o a su esposa, y la comienza a atacar. ¿Y ustedes qué van a hacer? Ay, ¿qué va a hacer? Y bueno, que voy a llamar a la policía. Si sos el novio o si sos el esposo y ves a tu esposa, ves a tu novia que la están atacando, ¿qué haces? Decís, yo no sé, peleamos bien. Bueno, no importa, pero yo voy y encaro y lo que sea. Si no sé boxear muy bien, aunque sea le voy a meter una patada al tipo ese. Pero algo voy a hacer. Me voy a jugar por mi amada. Y no se va a jugar el Señor por nosotros cuando estamos en dificultades, cuando estamos pasando por momentos feos. Claro, alguno dirá, y sí, pero yo estoy pasando por momentos feos y yo no veo que Dios haga nada. Es el momento en que tenés que hablar, tenés que entrar en comunión con Él y preguntar, porque Dios no es malo, el amado no es malo, algún propósito habrá por el cual está permitiendo eso, pero no es
que te está queriendo dejar sufrir porque sufra. Algún propósito habrá. Job también empezó y cuando también llegó un momento en que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás los pidió a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo rogué para que tu fe no te falte. Y cuando seas restaurado, ve y anima a tus hermanos. Hay momentos donde el Señor Dios permite que pasemos por ciertas cosas porque sabe que aún en esos momentos tan difíciles está la protección de Él. No te deja el desamparo. Oh, pero usted no sabe lo que estoy pasando. No te deja el desamparo. Entra en comunión con Él más profunda. Preguntale, recibí toda la ayuda y la gracia que Él te quiere dar porque Él como novio nunca desampararía a su amada, a su novia. Y Él es protector, proveedor, afectuoso y pendiente de todas nuestras necesidades. Imagínate, aquellos que son varones, hoy hemos visto la bendición de 2 novios acá. Imagínate que Sonia esté allí teniendo necesidades de algo y le cuenta a Emanuel, y Emanuel la escucha, le entra por un oído, le sale por el otro y dice, ¿qué va a hacer? Que se la arregle. Y Sonia le dice, Emma, yo necesitaría si vos me podrías ayudar, porque yo sé que vos sos re bueno en matemática y yo no sé cómo hacer matemática. Vos no me ayudarías a resolver estos problemas porque tengo que pasar déjame hinchar. Imagínate. No, jamás. El Emma va a estar pensando, ¡ay, qué bueno, qué emocionante! Por eso nuestro amado, cuando estamos necesitados de algo, nuestro amado, aquel que es el hombre más bueno, más dulce, más poderoso, cuánto se deleita en querer ayudar, supliendo nuestras necesidades, nuestro Señor. Así es el Señor. Cuando hablamos de que somos la iglesia, es la madre del Señor, así es Él. Es toda atención, toda dulzura. Y cualquiera que no la esté disfrutando, esa atención, esa dulzura, es sencillamente porque tiene que entrar más profundo en comunión con Él. Cuando entramos más profundo en comunión con Él, hermano, vos sabés que estoy viviendo un tiempo hermoso, maravilloso. Yo no sabía que el Señor es pero tan dulce, tan precioso. Su amor se derrama sobre nuestras vidas. Yo no sabía. Era cuestión de entrar más profundo en comunión con Él. Nada más que eso. Porque Él quiere derramar abundante amor, abundante ayuda, abundante gracia. Era nada más que darle más tiempo a que Él te lo pueda expresar, te lo pueda comunicar. Al comparar a su pueblo con una novia, también entendemos que Él entiende nuestra fragilidad, debilidad, insuficiencia, limitación y nuestra sensibilidad. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces hemos escuchado, sí, porque la mujer es frágil y es el sexo débil, y medio que las mujeres por ahí encajan y no encajan, porque es como que ellas se sienten fuertes también. Pero también son conscientes, y más cuando pasa el tiempo, de que las mujeres tienen fragilidad. Muchas veces mi esposa, yo la abrazo ahí, todo fervoroso, y me dice, pará, que yo soy vaso frágil, me dice. Claro, ya no es lo que era antes, pero hace, supongamos, 15 años atrás, yo la podía abrazar como ahora y como si nada. Claro, después todo va cambiando. Entonces ahora tengo que ser consciente que ya está un poquito más frágil. Pero antes parecía al revés. Yo parecía el vaso frágil y ella parecía toda musculosa. Entonces tengo que ser consciente. Y el Señor, como el amado, es consciente de la fragilidad
de su iglesia, de que hay debilidad muchas veces en la iglesia, porque es la amada. Y al compararla con su amada, el Señor sabe que su amada tiene fragilidad, tiene debilidad, en ocasiones es insuficiente. Yo muchas veces estoy en mi trabajo y le contaba a mi esposa, todavía hay cosas pesadas, y le digo, pero si necesitas mover eso, avísame que yo voy y te ayudo. Y ella quiere, todavía, es como que quiere demostrar que puede levantar cosas pesadas. Y yo le digo, pero en mi trabajo, vos sabés que me piden que los ayude, cuando la mayoría son más mujeres que hombres en mi trabajo, entonces están en la oficina y necesitan mover cosas pesadas y por ahí no pueden. Me dice, ay, usted, señor de vigilancia, ¿me puede ayudar con...? Sí, le digo, ¿qué problema hay? Señor de vigilancia, me dice. Entonces voy y les ayudo a mover algunos bultos pesados por ahí. Porque las mujeres, en ese sentido, no tienen músculos como los hombres o no tienen la fuerza que tienen los hombres, la mayoría. Habrá algunas musculosas por ahí, pero... Entonces, nuestro amado, nuestro Señor, sabe que su iglesia muchas veces no tiene la fortaleza que quisiera tener. Entonces esa fortaleza la encuentra en la ayuda de Él. Nosotros como iglesia, el Señor nos compara muchas veces con su amada, su novia, porque sabe que muchas veces estamos faltos de fuerza. Somos frágiles, limitados. Y como si fuera poco, ¿qué tienen las mujeres a diferencia de los hombres? Tienen más sensibilidad. Un experto en estos temas dice, una mujer puede tener sus sentimientos que se van altísimo y por ahí después descienden bajísimo, pero es como que son emocionales muy ciclotímicas. Por ahí habrá algún hombre que también es así, pero la mayoría de las mujeres son así, a diferencia de los hombres. Entonces, el Señor, cuando ve a su amada, sabe de su sensibilidad, de cuántas veces es vulnerable en sus emociones, en sus sentimientos. Y el Señor tiene cuidado de su amada, tiene cuidado. Una de las cosas que, para finalizar, que me interesó es que en aquellos tiempos, en una boda judía, vieron que le hablé de una boda judía que me interesó tanto. Una de las características que tiene, que es totalmente distinta a la nuestra, acá primero llega la novia y se da el lujo de hacerlo esperar, acá primero llega el novio y la novia se da el lujo de hacerlo esperar todo lo que quiera. Que espere, para ese hombre. Y allá no, allá es todo al revés. Allá, después que el novio arregló con el padre de familia, después que tomaron unos tragos en un odre, se firma ese contrato, quedan comprometidos y ya prácticamente están como casados. Pero tiene que pasar un tiempo donde el novio tiene que ir a preparar el lugar donde la va a ir a llevar a su esposa. No es que, ¿y dónde van a ir a vivir? ¿Y qué sé yo? No sé. No. El novio tiene que ir a preparar el lugar donde va a ir a llevar a su esposa, a su futura esposa. Entonces, entre tanto pasa eso, tiene que pasar un tiempo. La esposa en ese tiempo, la novia, comienza a prepararse con toda su vida que le espera. Ya no va a ser una nena, la nena de papá, ya va a ser la futura esposa. Entonces tiene que empezar y ahí está la mamá, la tía y qué sé yo quién más. Ay, fíjate que vas a hacer esto, fíjate, y le van dando instrucciones. Y vas a ver que cuando pase esto, un montón de... Entonces, mientras pasa eso, después viene el novio para finalizar eso maravilloso que tiene la boda.
Y cuando viene el novio, ahí hay amigos del novio que están esperando, porque allá en ese tiempo, ahora cambió todo, pero en ese tiempo no había ni WhatsApp para avisarse, ni nada por el estilo. Entonces tenían que estar iluminándose con candiles, con velas o con farolitos. Y era una oscuridad terrible. Y el novio llegaba casi siempre cerca de la medianoche. Y cuando llegaba, ¿cómo se daban cuenta? Porque empezaban los amigos del novio, ¡ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! Y cuando llegaba el novio, entonces, ¿para qué llegaba el novio? Para llevar a su amada a la casa del padre del novio. La llevaba a la casa del padre del novio, y eso no era así nomás, sino que había un montón de música. Cuando llegaba el novio empezaban a sonar un montón de tambores, trompetas, instrumentos. Era una celebración terrible porque era algo muy emocionante. Se iluminaban todos con esas lámparas y se llevaba el novio a su amada en una procesión a la casa del padre. Y entre todo eso que se la llevaba la amada, le arrojaban un montón de monedas y granos y todas esas cosas, con un montón de cánticos. Así que yo me pongo a pensar, nosotros la iglesia estamos expectantes porque sabemos que en cualquier momento llega el amado. En cualquier momento llega. Y podemos tener sueños, expectativas. Sí, está bueno que tengamos sueños, expectativas, pero tampoco no podemos saber si hoy o mañana, o esta noche, o cuándo llega el amado. Y lo más maravilloso que nos puede ocurrir es que cuando llegue nuestro amado, nosotros como iglesia, nos viene a buscar para llevarnos a la casa del Padre. Solamente quería decirte esto para alentarte, ¿sabes por qué? Porque más que nunca en este mundo, lo único que vamos a encontrar es corrupción, es tiniebla, es persecución a la iglesia, es persecución a todo lo que es de Dios. Lo único que vamos a encontrar es injusticia, dolores, sufrimiento, maltratos, corrupción, inmoralidad y cuántas cosas más. Si quizás te estás dando cuenta de esto, te lo vengo a confirmar. En este mundo no hay más que dolores, sufrimientos, maltratos y persecuciones a todo lo que es de Dios. Y cuando empecemos a sentir esas espinas tan dolorosas sobre nosotros, más que nunca vamos a entender y vamos a alegrarnos tanto de que en breve nuestro amado viene y lleva a su amada a la casa del Padre. Y ese va a ser un final feliz, porque en Apocalipsis capítulo 19, verso 5 dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gocémonos, alegrémonos, dice el cielo, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que estamos todavía en preparación. En cualquier momento volamos. El gozo más lindo que podemos tener es saber que esta película va a tener un final feliz. Muchas veces uno piensa, y ya cuando pasan los años, terminaron casándose como que eso es lo más grande que puede pasar. Cuando tenés 2 años de matrimonio o 3 años, lo podés aceptar. Cuando ya tenés 10, 20 años de matrimonio, decís, medio no encaja con la realidad. Como que eso fue el final feliz. Pero en realidad, estas bodas van a ser las bodas más maravillosas. Y va a ser realmente el final feliz que la iglesia termine allí en las bodas del Cordero. No es las bodas del Dios Todopoderoso, las bodas del Rey majestuoso.
es las bodas del Cordero. ¿Cómo es un cordero? Es manso y humilde. La iglesia se va a casar con aquel que es manso y humilde. Y va a disfrutar por los siglos de los siglos de aquel que es manso y humilde. Y esa boda, ¿qué está simbolizando? Simboliza que así como vos y yo queremos encontrarnos, porque es toda una simbología, no es que va a haber una boda en realidad, es toda una simbología, de que en realidad la unión tuya con el Señor, la unión mía con el Señor, va a ser perfecta, inigualable, insuperable, con un gozo, con una alegría, con una felicidad inimaginable. Eso es lo que está queriendo decir. Eso es lo que está queriendo decir. Así que te aliento a que vivas entendiendo todo esto tan precioso. Señor, Redentor y amado nuestro, hoy podemos agradecerte porque has mirado nuestro desprecio a causa de nuestro origen impío y aún así nos has rescatado. Agradecerte porque en nuestra mayor fragilidad te compadeciste y nos diste vida, nos diste tu vida misma. Agradecerte porque nos cuidaste, nos protegiste y nos has hecho crecer comiendo de tu mano. Agradecerte porque viniste a nosotros y nos juraste amor por siempre. Un amor indestructible y nada nos puede jamás apartar de tu eterno amor. Agradecerte porque nos miras como tu amada, tu prometida, que en breve vendrás a llevar a casa del Padre para celebrar allí las bodas del Cordero. Y eso simboliza la unión más gloriosa que jamás hayamos imaginado. A tal grado que te podremos ver tal como tú eres. Y allí todo lo comprenderemos. Allí seremos semejantes a ti. Allí siempre nos gozaremos en la belleza de tu perfección, en la dulzura de tu santo y perfecto amor. Por eso, Señor, te alabamos, Señor, y te decimos que queremos allí estar expectante, porque tú vienes por nosotros. Queremos estar totalmente dispuesto, expectante, sabiendo que en breve nuestro final feliz llegará y nos gozaremos por toda la eternidad. Amén.